Cada vez se hunde más el gobierno directamente el señor Noboa por la acusación de que habría acabado con la vida del señor Fernando Villavicencio. Señor Fernando Villavicencio sigue siendo noticia, y más que esto, lo que tiene que ver la conexión con su muerte y que involucra directamente al presidente de la República. Ya han pasado algunos días que allá en España se develó que posiblemente tendría participación y que intentaba culpar al correísmo, a Correa más precisamente, el señor Noboa con sus emisarios, pero no le salió nada bien. Sin embargo, aquí dentro de Fiscalía no se ha movido un dado, más allá de todo, han querido archivar. Eso quizás lo vemos en otro video, pero aquí lo que vamos a entender un poco mejor, es qué se ha hecho a partir de esto y cómo surgen más novedades que apuntan directamente al gobierno. Esto, por más que han querido tapar, usar sus pauteros, es imposible de negar, y todo dejaría un blanco directo que sí tuvo participación directamente quien hoy ostenta el poder en el Ecuador. Deja tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver el tema. ¿No vale la palabra de un delincuente? Seguro ya escuchaste que Wilmer Chavarría, alias Pipo, señalado como cabecilla de los Lobos, dijo en España que quien ordenó el atentado contra Fernando Villavicencio fue el presidente Daniel Noboa. El torbellino de la declaración removió los cimientos de la política ecuatoriana, casi de forma idéntica a cuando Daniel Salcedo, un corrupto que acumula 36 años de sentencia, en junio de 2025, dijo que actores del correísmo hicieron pagos para que se concrete ese crimen. Es que en Ecuador la palabra de un delincuente no siempre vale por lo que prueba. Muchas veces vale por a quien perjudica. Y ese es el verdadero problema. En Ecuador desde hace años la política ha convertido testimonios, declaraciones, cooperaciones eficaces, chats filtrados y versiones judiciales en armas de ocasión. Si la versión golpea al rival, se la presenta como una verdad irrefutable. Si compromete al aliado, entonces aparece el libreto conocido: montaje, persecución, manipulación, complot. No importa si el poder lo tuvo Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso o Daniel Noboa. La lógica siempre ha sido la misma. La palabra del delincuente sirve siempre y cuando le haga daño al rival. Durante el correísmo, testimonios protegidos fueron decisivos en casos de alto impacto político, como el de Quinsaloma, donde una versión judicial fue usada con enorme peso público y político, pero con los años el caso terminó dejando más preguntas que certezas. Con Lenín Moreno, la cosa no cambió de fondo. En el caso Sobornos, las declaraciones de Pamela Martínez y Laura Terán se volvieron piezas clave en el proceso que terminó con la condena contra Rafael Correa y otros exfuncionarios. Para unos, esa fue la caída documentada de una estructura de corrupción. Y otra vez, el país se partió. No solo por los hechos, sino por la conveniencia de creer o no creer. Pero esto continúa. Ahora, ¿qué pasó en la época de Guillermo Lasso? Nombres como Danilo Carrera quedaron en el centro de las tramas judiciales y políticas, y más tarde, en el caso Metástasis, el nombre de Leandro Norero, alias El Patrón, volvió a demostrar hasta qué punto el crimen organizado había penetrado la institucionalidad ecuatoriana. Sus chats, sus vínculos y sus contactos sacudieron el sistema. Pero incluso ahí ocurrió lo mismo. Unos creían ciegamente cuando los salpicados eran sus enemigos y otros pedían prudencia cuando el escándalo rozaba a sus allegados. Y ahora el episodio más reciente vuelve a dejar esa hipocresía en evidencia. En el caso de Pipo, el país vuelve a dividirse no por las pruebas, sino por la conveniencia. El problema no es que un delincuente hable. El verdadero problema es otro. En Ecuador no existe ni un solo rasero para medir esas palabras. Aquí no siempre se exige verdad, se exige utilidad. Y mientras la clase política siga utilizando la voz de un delincuente como arma selectiva, el país no tendrá justicia plena. Porque en Ecuador, demasiadas veces, la palabra de un delincuente no se juzga por su credibilidad, se juzga por a quién le conviene creerle. ¿Y tú a qué delincuente le crees? ¿A Daniel Salcedo o a Pipo? Déjanos saber en los comentarios. Soy Omar Segarra y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Una pregunta a la agencia EFE, que fue quien difundió en primera instancia esta información, y es que en el ejercicio periodístico nosotros tenemos que hacer una verificación de fuentes, una contrastación de información. ¿Cuál fue la contrastación que hizo esta agencia? Como sé que no hizo ninguna, me pregunto, ¿qué es lo que está buscando esta agencia?
¿A quién conviene estas narrativas? Estamos en un momento decisivo que es justamente posterior a la vinculación de los cabecillas de los lobos al caso magnicidio como autores intelectuales. Sabemos que en la audiencia del día de hoy, alias Pipo no contestó las preguntas de fiscalía. Lo que sí se dedicó fue a dar esta teoría del caso, que ya la hemos visto también reproducida por Rafael Correa, por diferentes actores, y que además es su costumbre, ¿no? En un inicio los vimos a los tetones difundiendo la teoría a través del testigo Lazo, de que además decía que él era el sobrino de Guillermo Lazo y que Guillermo Lazo era el asesino. Ok, ya cambiaron luego de teoría, luego eran Daniel Noboa y Diana Salazar. Y ahora cuentan con el testimonio de este delincuente que se ha cambiado la cara 8 veces y que ahora le vamos a creer a esta persona sin ninguna prueba. Eso dice a una de las hijas de Fernando. ¿Cómo reaccionas? Mis hijastras. Tus hijastras, sí. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te digo? A ver, primero, a Pipo no se le vincula al caso del asesinato porque es autor intelectual. Este señor está vinculado al proceso porque sería parte de los actores mediatos, porque él no planificó, a él le contrataron para prestar sus servicios de sicariato. Si no entendemos esta cosa tan sencilla como es la participación de cada uno de los procesados dentro del expediente, no podemos salir a gritar y a vociferar como locas algo que no comprendemos. Ya me pasó a mí en el inicio del proceso que me tocó tapar todas las porquerías que todo el mundo hacía, con el teléfono, con la computadora, con las versiones, todo el mundo hacía cualquier cosa y a mí me tocaba ir tapando, pobrecitos están afectados, pobrecitos están locos, pobrecitos, son un sinnúmero de payasos. Sí. Nada más que este proceso desde el día 1, ya paren un poquito, no se trata de lavar la cara a nadie. Si todos estamos interesados en que el crimen de Fernando no quede en la impunidad, pues deberíamos dejar este discurso del correísmo, del novoísmo. Todas debemos, aquí hay esposa, hay hijos. Y 2 hijas no pueden ser irresponsables con sus hermanos, porque yo tengo a los hijos pequeños de Fernando, que ellos escuchan y ven martillarle como para seguir escuchando semejantes locuras del papá. Ayer me dice, y ahora es el presidente Noboa el que ordenó el asesinato de mi papá. ¿Acaso se dan cuenta lo que significa eso? Pero Pipo es un delincuente, es un sicario, sí, pero todos los testimonios sólidos, contundentes que dicen tener fiscalía vienen de delincuentes de la misma calaña. Daniel Salcedo, Marcelo Lazo, Ronald Herrera, Lenin Vimos, que es quien empieza todo esto y le sirve de gradita a Diana Salazar para que ella también salga a decir que pobrecita ella también iba a ser víctima de otro asesinato. Y toda esta mamarrachada de proceso que estamos viendo hasta hoy, quien tiene la única responsabilidad absoluta de que esté en este circo mediático, porque eso es lo que se ha convertido el caso de Fernando en un circo mediático, es la fiscalía y sus titulares. Le exigía al titular Alarcón que tome él el mando del caso y que saque a la fiscal Agna Hidalgo, que como tú lo has dicho, maneja con las patas, y me disculpa la expresión, pero así maneja el caso. Los testigos se le viran porque no les cumplen los pasos. Traficante alias Pipo, líder de la banda más peligrosa del Ecuador, Los Lobos, declaró ante la Fiscalía de España y dijo que el presidente Daniel Noboa había ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio. No es nada nuevo. La esposa del señor Fernando Villavicencio dijo que había un pacto entre el señor Daniel Noboa y la exfiscal Diana Salazar para encubrir a los verdaderos asesinos del señor Fernando Villavicencio. Pero no solamente eso, dijo que a ella le habían pedido involucrar al expresidente Rafael Correa en todo este asesinato para que se pierdan las elecciones ya ganadas por el correísmo en el año 2023. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre el fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio. Alias Pipo afirmó que el ministro Reinberg y el presidente Daniel Noboa quieren eliminarlo del negocio del narcotráfico a nivel nacional. ¿Por qué? Porque Noboa parece que tiene intereses muy jugosos en este negocio. Es decir, que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no están atrás de alias Pipo para combatir el narcotráfico. Al contrario, están atrás de él para que no se meta en el monopolio de narcotráfico del presidente de la República, según las declaraciones de alias Pipo. Pero no solo esto. Alias Pipo dijo que el presidente Daniel Noboa lo quiere extraditar al Ecuador para después ser entregado a los Estados Unidos para que declare en contra de Rafael Correa en el tema del asesinato de Fernando Villavicencio y también en temas de narcotráfico.
¿Serán estas declaraciones verdad? ¿Serán estas declaraciones mentira? No lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que la Fiscalía General del Estado investiga algunos casos, como por ejemplo las declaraciones del señor Santiago Díaz, Mayra Salazar, Daniel Salcedo, pero calla otras, como por ejemplo de alias Pipo. Veamos qué dicen las autoridades españolas y si hay o no evidencia. Lo que sí tenemos claro es que en las calles del Ecuador se seguirá derramando sangre contra las cuerdas completamente del gobierno del señor Noboa, que ha intentado hacer algunas cosas como allanar RC, quizás lo veamos también en otro video, buscar la forma de desviar la atención, decir que la orden de delincuentes no sirve. Sin embargo, aquí sabemos que claro que sirve. Cuando contra RC o contra un enemigo político, contra el alcalde o contra quien sea que esté de oposición, ahí vale muchísimo, vale oro, pero contra ellos nunca va a servir, obviamente. Por el mismo delito que se acusa al alcalde, el hermano del presidente está también investigado, sin embargo a él no le pasa absolutamente nada. Y esta es una muestra más de que aquí hay gato encerrado entre lo que se ha dicho y se ha salido a la luz del caso Villavicencio, que cada vez lo orientaban más a los enemigos políticos y sin embargo terminó reventándoles en la cara, pues por más que lo nieguen, aquí pasó algo y seguramente están involucrados. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en redes y nos vemos hasta la próxima.